Bueno, buenas noches a todos, seáis todos bendecidos en el nombre de Jesús. Hoy comenzamos con un texto que nos dejó el apóstol Pablo y nos dijo en 2 de Corintios, capítulo 4, verso 13, dice: con ese mismo espíritu de fe también nosotros creemos y por eso hablamos. O sea, aquí el apóstol Pablo está citando un salmo, que es el Salmo 116, verso 10, que dice: creí, por lo tanto hablé. O sea, aquí el salmista estaba en angustia, estaba rodeado de dolor, pero sin embargo, su fe no hizo que se callara. Y Pablo lo recordó para enseñarnos a nosotros algo poderoso, que la fe tiene voz. El que realmente cree no puede permanecer en silencio, porque la fe habla, la fe decreta, la fe profetiza, y en el reino de Dios hablar es una extensión de creer. Por eso Dios habló y todo fue hecho. Y nosotros, si hemos sido creados a su imagen, significa que nuestras palabras también manifiestan lo invisible cuando nacen desde la fe. Así que cuando crees, no te calles, habla, declara, profetiza, porque el cielo respalda la voz de los que creen de verdad. Y la fe no es una idea, es un espíritu. Pablo no dijo con esa misma doctrina de fe o con esa misma emoción de fe. No, dijo con ese espíritu de fe. O sea, eso significa que la fe no es solo creer algo, sino que es una realidad espiritual que te posee, que te impulsa, que te empuja lo que el cielo ya decretó. Entonces, cuando una persona tiene ese espíritu de fe, su manera de hablar cambia. Ya no dice, ojalá pase esto, ojalá Dios haga algo, no. No tampoco dice, pues, y si no podré, o si Dios me ayuda, o si tal. No. O sea, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Habla vida, habla bendición. O sea, el espíritu de fe cambia tu vocabulario espiritual. O sea, te saca del lenguaje de la duda y te mete en el lenguaje del reino. O sea, la fe genuina tiene una característica y es que no puede permanecer en silencio. Tarde o temprano habla, tiene que hablar, tiene un impulso por hablar. Por eso nos dice el Salmo 116, verso 10, creí, por lo tanto hablé. Esa es la cita original que Pablo usó. Y aquí el salmista estaba rodeado de muerte, de angustia, de lágrimas, pero en medio de todo eso la fe habló. Él no habló lo que veía, habló lo que él creía. Y así opera el espíritu de fe. No niega la realidad, pero la enfrenta con una palabra superior. No se queja, sino que proclama. No murmura, sino que profetiza. Amén. Entonces, cuando el Espíritu Santo activa en ti el espíritu de fe, ya no reaccionas con miedos ante los informes, ante las circunstancias o ante las amenazas. Respondes con palabra profética. Por eso cuando Jesús, cuando vio esa higuera que no tenía fruto, no discutió con ella, sino que le habló, no razonó con esa situación, sino que le soltó una palabra cargada de autoridad. En el capítulo 10 de Romanos, verso 10, dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. O sea, creer te conecta con la justicia de Dios, pero hablar
libera el poder de esa justicia en la tierra. Entonces hay milagros que no llegan hasta que tú no los declares con tu boca. Hay promesas que están en pausa porque tú no le has dado voz. Tienes que darle voz. Habla. Dios ya te dio su palabra, pero espera que tú la repitas con autoridad, como un eco profético en la tierra. Por eso hay una guerra en tu boca y el enemigo quiere silenciarte, porque sabe que mientras tú te calles, nada se mueve. No se mueve ni la hoja de un árbol. Como en muchas sinagogas, no pasa nada. Claro, ¿qué va a pasar? No pasa nada. Pero en el momento en que tú abres tu boca con fe, la atmósfera cambia, los ángeles Amén. se activan y Amén. los demonios retroceden. O sea, la fe hablada abre los cielos. Sin embargo, la fe silenciada lo mantiene cerrado. Ahí no se abre nada. Vemos el ejemplo de Ezequiel. Dios llevó a Ezequiel a un valle lleno de huesos secos, esqueletos. O sea, eso es una imagen de imposibilidad, es una imagen de muerte, una imagen de fracaso. Y yo saco una imagen que a mí me impacta, yo no sé a vosotros. Qué chulada. Ahí tenemos al profeta. ¿Veis todo esos esqueletos? ¿Veis las aves de rapiña volando? ¡Ja! Un valle de huesos secos. Esto literalmente... aquí se ve mucho mejor. Es un cementerio. Esto es un cementerio. Ahí estaba. Y Dios le preguntó a Ezequiel. Le dijo, ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel respondió sabiamente. ¿Y sabes qué le dijo? ¿Te acuerdas? Que diga la palabra, ¿no? Le preguntó, le hizo una pregunta. ¿Vivirán estos huesos? Y Ezequiel, ¿qué dijo? Señor, tú lo sabes. O sea, y respondió sabiamente. Tú lo sabes, Señor. ¿Y qué le dijo Dios? Profetiza, hijo En el de hombre, capítulo ¿no? 34 versos, capítulo 37 verso 4, Háblales. le dijo, profetiza sobre estos huesos y di, huesos secos, oíd palabra del Señor. ¡Wow! O sea, Dios no le dijo que orara en silencio, ni que pensara en positivo, sé positivo, ni nada de eso. Le dijo, habla, abre tu boca, porque los huesos no se van a levantar con el pensamiento, se levantan con palabras proféticas. Entonces, cada vez que Ezequiel hablaba, algo se movía. Primero un ruido, luego un temblor, luego los huesos empezaron a unirse uno tras otro. Fuerte. Y luego vino el Espíritu. O sea, el orden del milagro empezó cuando el profeta habló, abrió su boca. Y esa es la clave, hermano. La fe hablada da inicio al proceso creativo de Dios. Vuelvo a repetirlo. La fe hablada da inicio al proceso creativo de Dios. Amén. Y hablar fe es crear una atmósfera celestial. Cada palabra que sale de tu boca crea una atmósfera. Si hablas duda, la atmósfera se cargará de temor. Si hablas fe, la atmósfera se cargará, se llenará de gloria. ¿Lo habéis escuchado esto bien? ¿Lo puedes repetir, por favor? Desde atrás, desde ahí. Cada palabra que sale de tu boca crea una atmósfera, ¿vale? Entonces, si tú hablas duda, la atmósfera se carga de temor. Si tú hablas fe, la atmósfera se llena de gloria, de la presencia de Dios. Aquí está, en tu boca. Es justo la de antes. Vale, entonces Jesús dijo en Juan capítulo 6, verso 63, Él dijo, las palabras que yo os he hablado, ¿qué son? Duda, temor,
incredulidad, incertidumbre. No, ¿qué hablaba Jesús? ¿Qué hablaba? Son espíritu y son vida. Amén. Vida, no enfermedad, no muerte, no destrucción. Amén. ¡Ah! Imagínate a Jesús ahí en el valle, en ese cementerio. Ahí estaba Jesús hablando con Ezequiel, porque era Jesús. Jesús es Dios, el mismo Dios, hablando a Ezequiel. Habla, profetiza. Habla estos huesos. Por tanto, cuando tú hablas con el espíritu de fe, no solo emites sonidos, sino que liberas vida. Cada palabra de fe es una semilla espiritual que se germina en el mundo invisible. Y aunque tú, no veamos, ¿no?, a veces los resultados ya de inmediato, pero algo se está moviendo, algo se está gestando en el ambiente. Por eso, cuando estás en guerra, no calles, profetiza, declara, abre tu boca, porque la voz del justo tiene mucho peso. Amén. En el mundo espiritual. Sí o sí. Amén, así es. Jesús dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. La fe no se demuestra pensando, sino hablando. Jesús no dijo, si tuvierais fe, pensaríais que este tipo de árbol se movería, o si tuvierais esta fe, oraríais en silencio, tal. No. Dijo, si diríais, habla con tu boca. En el reino de Dios, la voz es la prueba de la fe. Porque la fe no se queda en el interior, sino que sale de una boca con autoridad. Y ya sabemos, ¿no?, ese grano de mostaza, aunque es pequeño, es diminuto, pero tiene vida. Dentro Amén. Tiene vida. Y del mismo modo, una palabra pequeña, si sale cargada con fe, tiene el poder para mover montañas. Amén. Pero ¿sabéis por qué? Porque tú llevas el ADN divino. Qué bueno. Y Dios creó al mundo con su voz. Y dijo Dios, sea la luz, y la luz se hizo. No solamente lo pensó, sino que lo dijo. El universo nació desde el sonido de su voz. Y cuando Dios te creó a su imagen y semejanza, te dio ese mismo diseño. Una voz con poder creador. Cada vez que hablas con fe, tu voz se convierte en un eco del creador. Es por eso que el enemigo ataca tanto la mente. Es por eso que el enemigo odia tanto tu voz, porque sabe que cuando hablas reproduces el sonido del cielo aquí en la tierra. Las palabras abren o cierran portales espirituales. Y Jesús dijo, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Sabéis qué significa esto? Que tus palabras activan leyes espirituales. Si hablas duda, alimentas a los demonios. Si hablas fe, los cielos se abren. Cuando tú dices, nada va a cambiar en mi vida, sigo así, ahí estamos, estás sellando tú mismo una atmósfera de estancamiento. Así es. Pero cuando tú hablas, declaras la palabra de Dios, todo obra para bien, Dios tiene el control, esta situación va a cambiar, Dios me va a proveer, ya lo tengo, empiezas a visualizarlo, empiezas a hablarlo. Amén. Entonces ahí donde activan los ángeles para que ellos se muevan para tu favor, porque para eso están. Por eso, en tiempos de batalla, de una batalla espiritual, el silencio no es neutral. Si tú no hablas fe, el enemigo hablará mentiras sobre ti. Amén. Entonces, tú decides cuál voz gobierna tu entorno, tu atmósfera, donde tú te mueves. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. Tú eliges.
Y Jesús es el ejemplo. Él usó su voz como un arma de guerra. En cada enfrentamiento Jesús hablaba. O sea, qué mejor persona para copiarle. O sea, Él dijo que siguiéramos sus pisadas, que ser imitadores de Dios, que imitemos a Dios, ¿no? Y en la tormenta, cuando hubo esa tormenta, Él le dijo, calla, enmudece. A Lázaro le dijo, sal fuera. A los demonios le dijo, sal de él. A los enfermos, ay, pobrecito, vamos a hacer una reunión junta. No, levántate y anda. Y a la higuera, que no haya más fruto en ti. O sea, Jesús no se limitaba a orar en silencio, liberaba palabra, y cada palabra suya era un decreto en el reino de Dios. ¡Wow! El poder no estaba en el volumen, sino en la autoridad espiritual que él llevaba. Cuando tú hablas desde esa misma fe, tu voz se convierte en un canal de la voz de Dios. Fijaros lo que dijo el profeta Isaías en el capítulo 30, verso 31. Dice, con la voz del Señor será quebrantado Asiria. El enemigo no se resiste ante los gritos, sino ante una voz de autoridad. Y cuando tu voz está llena de fe, es como si Dios mismo hablara a través de ti. Wow. El enemigo no teme tu oración para nada. Teme tu voz profética. El diablo no le teme a una iglesia que ora en silencio y se queja luego al salir de ella. Teme a una iglesia que habla con fe, que profetiza, que declara con poder la palabra de Dios. Tu voz es la boca de Dios en la tierra. Y cada vez que dices en el nombre de Jesús, el infierno recuerda quién gobierna. Por eso, cuando predicas, cuando oras, cuando profetizas, no hablas tú solo, sino que es Cristo en ti. Jesús vive en ti por medio de su Espíritu. El mismo Espíritu de Jesús es el Espíritu de Dios. Jesús es Dios. Ahí está. Y fijaros lo que Dios le dijo a Moisés. Dios le dijo a Moisés, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de decir. Y esto hoy mismo, en esta noche, te dice el Espíritu de Dios a ti. Habla, porque estoy con tu boca. Abre tus labios. Porque cuando Él está con tu boca, cada palabra tuya es dinamita espiritual. Así como estuvo con Moisés, está contigo, porque Él vive en ti. Amén. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, dice el proverbio. O sea, la lengua es un portal. Cada vez que hablas, decides tú qué reino vas a manifestar en tu vida. ¿El de la luz o el de las tinieblas? Si hablas vida, el Espíritu de Dios se va a mover. Si hablas muerte, el enemigo toma ventaja. Es por eso que los profetas no eran simplemente mensajeros, eran voceros del reino de Dios. Cada palabra que soltaba Elías, Eliseo, Jeremías, Isaías, tenían peso en los cielos. Y ese mismo espíritu profético está en ti. Lo tienes tú, porque es el Espíritu de Dios. Entonces, hermanos, tu voz es una llave. Cada palabra que sueltas con fe abre dimensiones espirituales. Cuando hablas en el nombre de Jesús, la voz del cielo resuena fuertemente dentro de ti. Por eso no calles, habla, declara, profetiza, porque tu voz es un instrumento del reino de Dios. Y Dios usa tu boca
a establecer su voluntad en la tierra. Dice el Salmo 81, verso 10, abre tu boca y yo la llenaré. Habla lo que crees, no lo que ves. Por eso Pablo nos dice en el capítulo 4 de Romanos que él llama a las cosas que no son como si fueran. Por eso el Espíritu de Dios te enseña a ver más allá de lo visible. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, aunque no lo veas todavía, yo lo creo tanto que hablo como que ya está hecho, ahí está. Así es como ora un profeta, así es como ora un hijo de Dios. Porque el lenguaje de la fe no es futuro, es presente profético. Por eso vemos desde Génesis, desde el principio, dijo Dios, sea la luz. No había luz, pero la palabra lo trajo a la existencia. Entonces el poder no está en ver, está en declarar hasta ver. Por eso el diablo quiere que tú hables lo que tú ves: enfermedad, escasez, caos, tristeza, depresión, ruina. Pero el Espíritu de Dios quiere que hables lo que Dios ya vio, aunque todavía no se haya manifestado. Entonces, cada palabra de fe es un decreto que fabrica realidades en lo invisible. Por eso, cuando tú dices, Dios proveerá, Dios me va a dar esto, lo tengo ya, lo veo, lo visualizo y lo hablo, lo creo, lo siento, o sea, lo toco, lo palpo. Entonces el cielo ya empieza a organizarse todos los recursos que están a tu favor. Vemos un ejemplo, Abraham. Dios le dijo a Abraham, te he puesto por padre de muchas naciones. Pero cuando Dios le dijo eso a Abraham, no tenía hijo, no tenía nada, tenía su mujer y su mujer era estéril. Sin embargo, Abraham no respondió con lógica, respondió con una fe que hablaba. En el capítulo 4 de Romanos lo dice que él creyó en esperanza contra esperanza y no se debilitó en la fe, dice que sino que se fortalecía dando gracias a Dios. ¿Cómo se fortalecía Abraham? Dando gracias a Dios, hablando lo que él creía. Y cada vez que decía su nombre, Abraham, que significa padre de multitudes, estaba profetizando su destino. Él era profeta. Él fue su mismo profeta. Y la gente cuando le llamaba le profetizaba. Padre de multitudes, padre de multitudes. ¿No? Claro. Cada palabra que Abraham decía reforzaba la promesa, hasta que lo invisible se hizo visible. Nació Isaac. Entonces esa es la lección. Lo que repites con fe termina manifestándose. Tu confesión constante construye tu realidad profética. Siempre, evidentemente, que sea la voluntad de Dios. Jesús dijo una vez, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate al mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que habla, lo que declara, lo que profetiza, lo que diga será hecho. Amén. Entonces tus palabras son semillas que germinan en un terreno, en el terreno del Espíritu. Y entonces tarde o temprano lo que hablas lo cosechas. Amén. Si tú hablas derrota, enfermedad, caos, destrucción, tristeza, es lo que vas a cosechar, así. Pero si tú hablas victoria, hablas vida, ¿qué es lo que vas a cosechar? Vida, victoria, bendición, lo que Dios tiene ya para ti. Entonces, aunque el monte esté delante de ti, háblale, no lo describas. ¡Ay!
tiene este color, tiene esta figura, tiene esto, tiene no sé qué. No describa, háblale. Así es, Robert. No digas que tengo un monte enorme, es que no sé qué, no. Porque tenemos un Dios más grande que ese monte. Y es por eso que muchos esperan ver para creer. Pero los hijos del reino creen para ver. Jesús dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Este versículo, si pudiera me la tatuaba aquí, bien grande aquí, en el antebrazo. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Pero es que muchos ni creen. Entonces, si no crees, no lo vas a manifestar, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Fijaros que Elías se presentó ante Acab y le dijo con una total autoridad: vive el Señor en cuya presencia yo estoy, que no lloverá sino por mi palabra. Ojo, mi palabra, mi boca. No había lluvia, no había señales de sequía todavía, pero Elías habló y el cielo obedeció su voz, porque era un profeta. Y después, en el monte Carmelo, volvió a hablar, porque él oyó un ruido de una gran lluvia que venía. No había nube, pero él oyó en el espíritu lo que todavía no se veía. Y cuando habló, ¡pum!, la lluvia vino. Elías no fue guiado por lo que veía, sino por lo que oía en el espíritu. Y recordar lo que dice Santiago, que él era un hombre, como dice, sujeto a pasiones como uno de nosotros. O sea, él era humano, tenía sus debilidades. O sea, no era... Sí, era un superhombre, como nosotros también lo somos. Así es el que tiene el espíritu de fe. Como dijo Pablo, el espíritu de fe, la fe tiene un espíritu. No necesita evidencia, porque su evidencia es la palabra de Dios. Y ahí tenemos la diferencia entre la fe hablada y la fe emocional. La fe emocional dice: cuando vea el cambio, cuando yo, pues ya hablaré, ya veremos. No. Sin embargo, la fe profética habla y el cambio viene. La fe emocional se apaga con los vientos. Sin embargo, la fe profética habla al viento y éste le obedece. Porque por fe andamos, no por vista. Entonces, no camines por lo que tus ojos te muestran, camina por lo que tu espíritu te revela. No hables lo que el enemigo está haciendo. Habla lo que Dios está diciendo sobre ti. Así que, hermano, hermana, levántate, abre tu boca y declara lo que el cielo ya decretó. Porque como dice el Salmo 33, verso 9, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Y este mismo principio se cumple contigo. Tú hablas y será hecho. Como dijo el profeta Isaías: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que yo la envíe. Entonces, cada palabra que sale de la boca de un hijo de Dios lleva el ADN divino. Cuando hablas con fe, no estás lanzando frases al aire, estás enviando misiones al mundo espiritual. Las palabras que salen de una boca ungida no son aire, son órdenes. Y toda palabra de fe cumple un propósito, porque fue concebida en el corazón de Dios y pronunciada por un vaso suyo aquí en la tierra. Cuando tú declaras una palabra de fe, el cielo se alinea con esa palabra, los ángeles se mueven y el Espíritu Santo empieza a dar forma a lo que tú estás hablando. Porque escrito está que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios,
de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, lo visible nació de lo invisible, y lo invisible se activó cuando Dios habló. Asimismo opera contigo, hermano, cada vez que hablas con fe, das a luz la realidad. Si tú dices no puedo, pues tú estás profetizando tu límite. Pero si tú dices yo todo lo puedo en Cristo, en el nombre de Jesús, hablo palabra de Dios, entonces estás abriendo ahí una dimensión de posibilidades. Y Jesús, como he dicho antes, es el modelo perfecto de esa fe hablada. Dice que en el capítulo 11 de Juan, verso 43, dice que clamó a gran voz, dijo, Lázaro, ven fuera. Vemos ahí a un muerto de 4 días respondiendo a la voz de su maestro. Entonces, cuando la palabra de fe es pronunciada, la muerte obedece, la enfermedad cede y la oscuridad huye. Porque Jesús no dijo, Padre, si quieres sácalo tú, a ver. No, Él habló con autoridad, como quien sabe que su palabra tiene un respaldo celestial. Y eso lo dice Él mismo de ti. De ti, Carlos, Ruth, Francis, Pérsida, Rafaela, Mica, Paloma, Yehuda, Judith, Amulfo, Roberto, Elsie, Elsa Duarte, Cabaña Elegido, Paqui, Crismeri, Arelis, ya no puedo seguir porque hasta ahí. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis, dijo Jesús. Vosotros también, todos los que os he mencionado también. O sea, aquí no hay uno más, otro menos, en absoluto, para nada. O sea, cuando tú hablas en su nombre, Él mismo respalda tu voz. Tus palabras ya no salen solas, sino que salen acompañadas con el poder del reino. Es por eso que el diablo no puede resistir a una palabra de fe. Porque cada palabra hablada en fe es una espada espiritual que corta las mentiras del enemigo. Ahí lo tenemos en Efesios capítulo 6, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando hablas la palabra, el Espíritu Santo usa tu voz como un arma. Cada declaración de fe atraviesa las tinieblas y derriba fortalezas. Es por eso que el enemigo, vuelvo a repetir, intenta silenciarte, porque mientras calles, tus promesas quedarán dormidas. Pero cuando tú hablas, todo lo que estaba detenido empieza a moverse. Entonces, en lo espiritual, escúchame bien, el silencio es complicidad con la derrota. Pero la voz de fe es señal de victoria. Bendecid al Señor, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Salmo 103, verso 20. ¿Veis? Los ángeles obedecen la voz de la palabra del Señor. Dios ya habló, ahí está su palabra escrita. Pero cuando tú la hablas con fe, le das voz aquí en la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Que los ángeles escuchan y actúan, tienen un radar, ellos. Ellos se mueven en atmósferas, ya lo sabéis, ya hemos hablado de eso. Y entonces ellos actúan. Y cuando tú declaras, ningún arma forjada contra mí prosperará, y yo condenaré toda lengua mentirosa que se levante contra mí en juicio. Amén. En el nombre de Jesús, ¡pum!, empieza a declarar palabra. Entonces los ángeles reciben una orden. Y el Señor le dice, venga, ir allí, protegerlos, cubrirlos, defenderlos. Cada promesa que hablas activa un movimiento angelical. Por eso que en el mundo espiritual espera oír tu voz para ejecutar lo que el cielo ya determinó. Vemos a Josué y las murallas de Jericó.
Dios le dijo a Josué que las murallas caerían. ¿Con qué? Con martillos, con dinamita. Fue con un grito de fe. Josué capítulo 6, verso 20. Cuando el pueblo gritó, no que golpeó y empezaron a traer una excavadora y empezaron ahí. Cuando el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron la trompeta, dice, aconteció que el muro se derrumbó. Y no fue fuerza humana, fue el sonido profético, el grito de una manifestación de fe hablada. Era la señal de que el pueblo creía tanto en la promesa que la declaró con poder. Asimismo, tus palabras, hermano, pueden derribar murallas hoy, murallas de enfermedad, murallas de miedo, de escasez. Pero tienen que salir desde una fe encendida, no desde una fe de una emoción, simplemente, ¡ay, me emociono! No. Por eso, volvemos atrás, lo que Pablo dijo, creí, por eso hablé. Observa, primero creí, después hablé. Eso significa que la fuente de la palabra tiene que ser la fe, no la emoción, ni la duda, ni el temor. Porque la fe sale de una boca que revela quién está reinando dentro de uno. Porque como he dicho antes, de la abundancia del corazón habla la boca. Si dentro de ti hay fe, vas a hablar vida. Pero si hay miedo, hablarás derrota. Si dentro de ti hay confianza en Dios, crees a Dios, saldrán promesas. Pero si dentro de ti hay ansiedad, temores, saldrán queja, preocupación. Por eso que Jesús no solo escucha tus palabras, Él escucha el Espíritu detrás de tus palabras. Por eso hay oraciones que no mueven nada y se tiran horas orando y no pasa nada, porque su origen no es la fe, sino la desesperación, y el cielo se mueve por fe, no por miedo. ¿Sabéis qué pasa? Que el miedo ora pidiendo que el problema desaparezca. Eso es lo que pasa con muchos. Sin embargo, la fe declara que Dios ya venció el problema. ¿Veis la diferencia? Eso es lo que pasa con muchos. Que dentro de la persona ahí, el miedo es ese miedo que ora pidiendo que, por favor, que pase ya esto. Pero no, la fe declara que Dios ya ha derrotado, ha aplastado, ha vencido ese problema. Porque el miedo describe lo que ve, la fe declara lo que uno cree. Entonces, hablar desde la fe es alinear tus palabras con lo que Dios ve, no con lo que ven tus ojos. Porque el miedo también tiene una voz, pero no tiene poder. El miedo habla, te susurra pensamientos, no vas a poder. Y si falla, todo negativo. Dios no te escucha. Pero el miedo solo tiene poder si tú le prestas tu boca. ¿A quién le estás prestando tú tu boca? Porque el enemigo no puede crear, pero sí intentará usar tu voz para crear una mentira. Por eso lo primero que hace es sembrar duda en tu mente, para que tú mismo declares tu propia limitación. La fe habla vida, el miedo habla muerte, y lo que hablas termina moldeando tu atmósfera. Cada palabra de miedo construye muros, pero cada palabra de fe abre caminos. Entonces, hablar desde la fe es ver el final desde el principio. Habacuc capítulo 2 verso 3 dice: aunque la visión tardare, llegará. Espérala, espérala. Se apresurará hasta el fin y no mentirá. Apúntatelo, Habacuc capítulo 2 verso 3. Entonces, cuando hablas desde la fe, la atmósfera se impregna de esperanza.
Tu palabra empieza a vibrar alto en la misma frecuencia del cielo. Y el Espíritu Santo respira sobre tus declaraciones para traer cumplimiento. En cambio, el miedo bloquea el fluir, el miedo paraliza. Por eso Jesús muchas veces decía, no temas, solo cree. Apúntatelo, Marcos capítulo 5, verso 36. No temas, solo cree. Porque él sabía que el miedo y la incredulidad es el mayor saboteador de los milagros. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Eso significa que dentro de ti no hay miedo realmente, hay autoridad, ya te la ha dado. Cuando tú hablas fe, el Espíritu Santo se une a tu voz. Él respira sobre tus palabras, las viste de poder y las convierte en un instrumento de creación. Hablar desde la fe es hablar en colaboración con el Espíritu de Dios. Por eso cuando profetizas lo que crees, no estás solo. El cielo entero se une a esa declaración. Eso es Cami, te respalda, ahí está. Vemos un ejemplo cuando Jesús estaba en esa tormenta. Dice que se levantó y reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Dice que cesó el viento y se hizo una grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así, amedrentados? ¿Cómo es que no tenéis fe? O sea, Jesús habló desde la paz interior, no desde el miedo exterior. El viento rugía, las olas golpeaban, los discípulos gritaban, pero Jesús sabía quién era y quién le respaldaba. No habló con pánico, habló con autoridad, y el viento reconoció su voz. Los elementos también escuchan tu voz, si tienes una voz ungida con poder. Podemos hablar, hay brujos que hablan con la lluvia, dice, cae la lluvia y cae. ¿Quiénes son los brujos? ¿Y quiénes somos nosotros? La creación obedece a los que hablan desde la fe. Por eso hay tormentas que no se calman llorando ni huyendo, sino hablando con la autoridad divina. Entonces, para concluir, hermanos, todo lo que has creído en el silencio, Dios desea que lo expreses con voz clara y visible. No te calles de lo que el Espíritu Santo ha encendido dentro de ti. Habla con fe y el cielo se encargará de hacer el resto. Cuando declaras lo que Dios puso en tu corazón, tu voz libera poder y tu fe se hace visible. Amén. ¿Quién recibe esta palabra? Yo el primero. Amén. Yo creo que a partir de hoy muchos van a cambiar su manera de hablar. Hay muchos, Francis, Rocío, Paqui, Omar, Ruth, Joana, Silvia, Mica, Lupe, Felicita, Paloma, Crismeri, la Cabaña, Rosa, Mica va a cambiar su manera de orar, muy bien, Natalia, Yuri, también, todos vamos a cambiar nuestra manera de hablar, de orar. Él ya nos dio todo, lo tenemos todo. Amén. Que así sea en el nombre de Jesús. Esa es mi oración, que seáis empoderados, que cambie vuestro lenguaje espiritual. Y que ya no miremos derrota, fracaso, maldición, sino todo lo contrario.
porque en Cristo ya lo tenemos todo. Habacuc, el capítulo 3, verso 2 creo que he dicho. Amén. Yehuda, ¿no? ¿Cómo se llama? Es que sí. Judith, que si no se pone el nombre no, yo no. Así es. Y Cabaña nos ha dicho el nombre, que es muy bonito y se me ha ido. Tienes que ponerte el nombre después. Me lo ha dicho antes, lo ha escrito y se me ha ido. Es un nombre muy bonito. Que ahora mismo se me ha ido. Tiene que estar 50. Indira. ¿Cómo me puedo acordar yo de Indira? Y tengo que hacer una asociación. Pues amén, Elsa, que diga Elsie, que así sea. Abre tu boca y declara fe, declara palabra. Porque nosotros somos los profetas de nuestra propia vida. Nosotros tenemos poder para crear, para bendecir o maldecir. Lo hemos hablado muchas veces de Santiago capítulo 3. Si lo buscáis, todo el capítulo habla de eso, que dice que la lengua es un mal incontrolable, lleno de veneno mortal. Entonces ahí lo está diciendo, porque con ella podemos bendecir al Señor y maldecir a los hombres. Lo vemos aquí muchísimas veces, y que de la misma boca sale bendición y sale maldición. Y Santiago decía, no puede ser, hermanos míos, que estas cosas salgan así. Eso no puede ser, ¿no? Que la lengua es un fuego, pero también dice que la lengua apacible es árbol de vida, pero la perversidad en ella es quebrantamiento de espíritu. Eso está en Proverbios 15:4. La lengua apacible es un árbol de vida, un árbol que va dando vida según habla, ¿entendéis? Pero cuando hay perversidad en ella, cuando hay maldad en la boca... Me gusta lo que ha dicho... A ver, espérate, ¿dónde está? La hermana... Es quebrantamiento de espíritu. La hermana Ibe dice que estas palabras han cambiado mi perspectiva. Yo soy creadora, eso es. Creadora. Tú eres creadora. Porque las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Amén. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quitamos esa página? ¿Lo tachamos? ¡No! Que los demás hagan lo que quieran en su iglesia, en su sinagoga, en sus canales de TikTok, de YouTube, de quien sea, me da igual, que hagan lo que quieran. Órganos nuevos, por supuesto que puedes crear. ¿Dónde está el límite? A ver, ponme un límite. Y Nat, nosotros hemos orado por nuestras mascotas declarando cuando han pasado cosas y el Señor las ha sanado. Porque creo que antes preguntaba claro eso. Claro que sí. Llama a ángeles terapeutas que sanen a un enfermo. Sí. Vete al trono de Dios. Órganos nuevos. Indira, te ves genial con tu nombre. Sí, la verdad que sí. Y yo digo muchas veces, que me lo habéis oído, que la queja es el sonido del infierno, pero las alabanzas es lo que se escucha en el reino de Dios. Cuando cuando estemos, o los que tienen la posibilidad de estar por un tiempito en el cielo, allí no se escucha queja, ni dolor, ni sufrimiento, ni nada malo. Allí solo hay bendición y alabanza y gratitud. Entonces todo lo que sea alabanza, gratitud, bendición, fe, eso nos eleva hasta arribita para el cielo. Y todo lo que sea queja, falta de fe, temor, miedo, atraemos todo lo del enemigo. Es que eso es así. Y aquí buscamos esa atmósfera, ¿no? Esa atmósfera de bendición, aunque es verdad que hay veces que las cosas que te pasan, ¿no?, alrededor tuyo, pues... pueden ser difíciles, complicadas, sí. o ¿por qué pasa esto? Pues muy bien, Francis, así es. Qué bueno, me alegra que cuente ese testimonio, porque hay gente que sí, que es muy quejica, se queja por todo, se lamenta por todo, y ahí está creando ese ambiente. Antes ha preguntado Omar que si nos acordábamos de él, pero yo por esa foto no sé si oramos por ti en algún momento, hace algunos meses. Sé que seguirnos no nos sigues y por el nombre no caigo, pero puede ser que en algún directo oráramos por ti
hace un tiempito, no sé, cuéntanos, porque nos conoce y dice, ¿te acuerdas de mí? Pero así por la foto no me acuerdo.